Hola hermanos, buenos días. Como ustedes saben, estoy dando una serie de libros de Gálatas. Si me acompañan al libro, Gálatas 2. Antes de empezar, me acompañan en oración, hermanos. Mi Señor, hemos cantado que Cristo es la roca, que no cambia. También te pedimos que llenara nuestra vida de tu palabra. Ahora que nos vamos a acercar al sermón, mi Señor, seas tú hablando. Tú conoces mi debilidad. También mi deseo de que seas tú el que hable. Ayúdame a hacer justicia a lo que dice tu palabra, a no tratar de colocar algo, ofrecer un fuego extraño. Antes bien, puedas ser tú consolando nuestras vidas y ayudándonos a cambiar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, abran su Biblia en Gálatas 2. Si recuerdan, el último sermón que di fue desde el capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el 10. Hasta el 10, ¿sí? Y quiero darle un resumen de lo que fue el último sermón. Dice que Pablo sube a Jerusalén. Se dice que puede ser, pasan 14 años desde su última conversión o desde la última vez que sube a Jerusalén. Y sube por una profecía que se puede decir que es la que está en Hechos 11, que es la que ve Ágabo de que venía una hambre a Jerusalén. Pablo se reúne con unos hermanos de Antioquía y recoge ofrendas y sube a Jerusalén. Y él aprovecha la oportunidad para reunirse con varios líderes de la iglesia en ese momento. Los líderes de la iglesia de Jerusalén, que eran Pedro, Juan y Jacobo. Y Pablo se reúne con estos líderes y les pone el evangelio. Miren, tenemos que entender que Pablo sabe que hay un solo evangelio. Él en el capítulo número 1 él menciona eso, de que no hay otro evangelio, sino que hay muchos que quieren pervertir y perturbar el evangelio. Entonces Pablo les pone el evangelio a estos tres líderes para saber si hay una diferencia entre el mensaje que está dando él y el mensaje que están dando estos líderes en Jerusalén. Pablo dice, y si pueden ir siguiéndome ahí a través mientras yo voy exponiendo los versículos desde el 1 al 10 de Gálatas. Pablo dice que sube para saber si no ha corrido en vano o está corriendo en vano. ¿Qué significa eso? Pablo quiere saber si lo que él está exponiendo no hay una diferencia. Y que cuando él les ponga algo, vayan hermanos a escuchar y decir, esto no es lo mismo que está diciendo Pedro, esto no es lo mismo que está diciendo Jacobo y esto no es lo mismo que está diciendo Juan. Y que su predicación vaya a ser en vano. Le di una aplicación también a la iglesia hoy en día, que es bueno mantener una unidad doctrinal, que podamos creer una sola cosa y que es bueno también tener distintivo como iglesia, en que no vamos a distinguir. ¿Por qué? Porque imagínense que una persona esté aquí diciendo que la salvación no se pierde y otro hermano esté pensando que la salvación se pierde, entonces la predicación del hermano va a terminar siendo vana. Va a ser exactamente lo mismo. En esos versículos también les comenté que habían unos falsos hermanos, unos judíos cristianos, pero eran falsos. Dice que se introdujeron para espiar la libertad que ellos tenían y reducirlos a esclavitud. Dos palabras que para mí son bastante importantes. ¿Por qué? Porque Pablo apunta que es una libertad el agradar a Dios por medio de la fe en Cristo. Y también apunta que es una esclavitud tratar de agradar a Dios por medio de las obras de la ley. Le dio un ejemplo que es como cuando un animal se enreda en una tela de araña, que por más se esfuerce por salir de la tela de araña, más se enreda. Así es toda aquella persona que quiera agradar a Dios por medio de las obras. Va a terminar dándote cuenta que es una tarea ardua agradar a Dios por medio de las obras. Porque somos pecadores y todos los días vivimos pecando. Estos falsos hermanos
eran, si se puede decir, unidos a los apóstoles, estos líderes, a Pedro, Juan y Jacobo. Los conocían y estaban de cerca con ellos. Y ellos decían que estos 3 líderes que estaban en Jerusalén tenían más reputación que Pablo. Entonces Pablo usa un sarcasmo y dice, ok, pero eso que tú consideras que son de reputación, cuando yo subí a Jerusalén a mí nada nuevo me comunicaron. E incluso no había diferencia entre el mensaje de ellos y el mío. O sea, estábamos de acuerdo totalmente. E incluso me dieron una diestra que era una señal de compañerismo y una señal de que estamos contigo, Pablo. O sea, eso que ustedes consideran que son de reputación, no hay algo nuevo. Si quieren lo leemos, está desde el 6, dice que, pero a los que tenían reputación de ser algo, aquí está apuntando a Pedro, Juan y a Jacobo. Lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas, a mi pueblo de reputación, nada nuevo me comunicaron. Pablo también tiene en su mente, porque en el capítulo 1 él menciona, si un ángel viene del cielo y le predica otro evangelio diferente, sea anatema. A Pablo no le importan los títulos, ellos podrán ser apóstoles, pero si son apóstoles y se contradicen el mensaje del evangelio, también sea anatema. Entonces dice, en el 7, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro, el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Pablo está utilizando la misma arma que estaban utilizando ellos para apuntarlo. Ellos decían, no, los apóstoles, nosotros somos conocidos de los apóstoles, y créeme que Pablo no es un apóstol. Pablo está diciendo, bueno, cuando yo subí a Jerusalén ellos estaban de acuerdo conmigo y el mensaje era igual. O sea, no hay diferencia. Pablo, como conclusión en el sermón pasado, le dije que Pablo le está dando un fuerte mensaje a sus oponentes. Están diciendo, no hay 2 grupos de apóstoles, no hay 2 mensajes, es un solo evangelio y es el mismo que están predicando en Jerusalén y yo estoy predicando aquí en Antioquía. O sea, no hay 2 mensajes diferentes. También le dije que como Pablo teníamos que luchar por la pureza del evangelio. Pablo no cedió ante los caprichos de los judíos, porque ellos querían que judaizar a los cristianos, circuncidarlos. Y Pablo no, se mantuvo firme. También le comuniqué que es un gran privilegio que hoy en día se siga manteniendo el evangelio puro y es nuestra responsabilidad también hacer eso. Solamente la salvación es por fe, es por gracia, por la fe en Cristo. Hoy vamos a hablar el Gálatas 2, desde el 11 al 14. Síganme. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pablo sigue su defensa y dice como que, ok, le expliqué que ellos todos estaban de acuerdo conmigo, pero le voy a contar otra cosa que sucedió. Y dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Aquí está hablando de Pedro. Comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de lo de la circuncisión. En su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Me llamó bastante la atención cuando hacíamos la lectura de la Biblia, el hermano Juan predicó acerca de la hipocresía, tocó el tema. Y hoy se va a tocar ese tema también, o sea, no es casualidad. Dice, en su simulación Pedro participaba también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Leo otra vez de nuevo, desde el 11 al 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé
también fue arrastrada por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judíos, vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizarse? Versículo 11 dice que Pedro es el que ahora sube a Antioquía. Se desconocen los motivos, no sabemos por qué Pedro sube a Antioquía, pero es ahora él el que se acerca a Antioquía, a la iglesia que está en Antioquía. Y Pablo dice que lo resistió cara a cara. Nosotros sabemos que en Mateo hay una manera de abordar a un hermano en el pecado, que está en pecado. Y es: llama a tu hermano, ve con él, menciónale su pecado. Si no te escucha, ve y dilo a la iglesia y dile lo que está pasando en público. Y si no te escucha, tenlo como gentil o publicano. O sea, expúlsalo de la iglesia. Eso es lo que significa lo que está diciendo Jesucristo en ese momento. Pablo parece que se está saltando todo esto. Pero lo que pasa es que el problema aquí es bastante grave. ¿Por qué? Porque estaban tocando el Evangelio. Pablo dice que lo resistió cara a cara. Pablo salta esos pasos como le estoy diciendo. Pero es bueno también a veces tener personas así en nuestras vidas. Porque ¿qué es lo que hace el pecado? El pecado endurece y tú nunca lo confiesas. Sino que tienes ese pecado y se va arrastrando hasta que venga alguien, te encare y puedas darte cuenta de tu maldad. Lo mismo pasó con ¿quién? Con David. Hasta que vino Natán y le dijo: tú eres aquel hombre, tú eres ese hombre. Y allí David, porque habían pasado muchos años del pecado de David, pero hasta que vino Natán y también cara a cara le dijo su maldad. Lo mismo pasa con Pablo, y es bueno de verdad tener hermanos así, que a veces nos confronten y nos digan cuál es nuestra maldad. Pablo tiene mucha valentía al hacer esto. ¿Por qué? Porque también nosotros somos muy orgullosos para confesar nuestra maldad. Dice en el 11: pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Estaba pasando algo que Pablo consideró que era bastante grave. Y miren, hay que entender muchas cosas. Hay cosas que nosotros tenemos que no necesariamente nos pueden dividir. Si ustedes ustedes que pueden ver prédicas o sermones en línea, ustedes pueden ver que hay hermanos reformados, pueden ser luteranos o con conferencias donde está MacArthur, que es dispensacionalista, está Sproul, que es presbiteriano, y está Washer, que es bautista, y ellos tienen una unidad allí. O sea, hay divisiones doctrinales, pero esas divisiones doctrinales pueden ser que sean permitidas, pero hay cosas que no podemos dividir, que no podemos aceptar, que es como el Evangelio. Al quitar tú el Evangelio, también lo dije en el sermón pasado, tú quitas el Evangelio de una iglesia y quitas a Dios. No va a haber Dios. Si quitas el Evangelio, no hay más nada. No hay Cristo, no hay resurrección y no hay Dios. Eso es lo que va a pasar si tú quitas el Evangelio. También tienen que entender que Pablo también tolera muchas cosas. Lo leímos también en el sermón pasado, 1 Corintios 9:19. Si me acompañan también a eso para que ustedes puedan ver que Pablo es tolerante en muchas cosas. 1 Corintios 9:19. Dice así, miren. 1 Corintios 9:19. Aquí ustedes pueden ver todo lo que es capaz de hacer Pablo por ganar un hermano a Cristo. Y dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin la ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Yo sé que parece contradictorio aquí porque Pablo está luchando con unos judíos que quieren circuncidar a los cristianos. Entonces aquí Pablo dice que se hace judío para ganar a los judíos. La diferencia es esta, hermano. Pablo está tolerando ciertos ritos o ceremonias judías para traer a los judíos al cristianismo. Y la diferencia de estos judíos, estos falsos hermanos que querían circuncidar a los cristianos, ellos querían era apartarlo del evangelio.
La tarea de Pablo de hacerse débil, hacerse judío, hacerse sin ley, era atraer a las personas a Cristo. Estos falsos cristianos querían alejar a los cristianos de Cristo. Es ahí la diferencia. El versículo 11 entonces dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Seguimos con el 12. Dice: pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, personas de Jerusalén, comía con los gentiles, cristianos gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Hermano, ¿qué está haciendo Pedro aquí? Miren, los comentarios que dicen acerca de este versículo, todos son graves. Dice que lo que está pasando aquí es un problema bastante grave. Dice que es un evento dramático, uno de los eventos más dramáticos que se puede ver en las epístolas. Dicen que se están presentando asuntos muy intrincados y asuntos muy complicados y peligrosos. Y dice, porque están involucrando elementos que les voy a mencionar. Antioquía era una de las ciudades más importantes de su momento. Se dice que tenía una población de 500.000 personas, que para ese tiempo era mucho. Ahí es donde estaba Pablo, era Antioquía. Se puede decir que en la membresía había mezcla entre gentiles y judíos. Antioquía era importante porque también tenía rutas comerciales, su ubicación era muy buena. Se dice que es la primera vez en Antioquía, esa ciudad fue donde primera vez se llaman cristianos a los seguidores de Cristo, porque antes eran conocidos como una secta del judaísmo, pero en Antioquía fue donde por primera vez se llaman a los cristianos, a los seguidores de Cristo, cristianos. Jerusalén, quiero que ustedes puedan notar esto, Jerusalén y Antioquía eran dos ciudades diferentes. Antioquía era una ciudad importante para el cristianismo gentil, y Jerusalén era importante para los judíos cristianos. Estas características de Antioquía llevan a que todos los ojos estaban puestos sobre ellos. ¿Por qué? Porque era una ciudad donde estaba poblada, había rutas comerciales, entonces todo el mundo estaba pendiente de eso, de esta nueva doctrina que se estaba sucediendo. Hay dos cosas que tenemos que tener en cuenta. Pedro era el líder de la circuncisión y líder de la iglesia en Jerusalén. Y Pablo, si se puede decir, era líder de la iglesia en Antioquía. En las epístolas del Nuevo Testamento, la primera epístola o el libro de Hechos, los primeros capítulos se basan en Pedro. Y después de tú leer, como a partir del capítulo 10, se basa en Pablo. O sea, eran dos líderes importantes. Jerusalén era la iglesia madre del cristianismo para los judíos cristianos, y Antioquía también era una iglesia madre. ¿Qué sucede con todos estos elementos? ¿Por qué por qué tanto problema? ¿Por qué? Porque el encontronazo entre estos dos líderes iba a perjudicar el evangelio de Cristo y la unidad de la iglesia. Si estos dos líderes discutían o hacían cualquier cosa, estaba en juego el evangelio de Cristo y la unidad de la iglesia. Tienen que tomar en cuenta también que la iglesia aquí estaba bastante joven. La iglesia aquí tuvo que haber tenido como 15 años, 16 años. Y no era conveniente que ellos se pelearan y discutieran. No era una buena idea comenzar una iglesia dividida. ¿Qué fue lo que ocurrió? Ustedes pueden decir, pero ¿y cuál fue el problema? Porque todos lo notan tan grave. Dice que Pedro, cuando venían uno de parte de Jacobo, de Jerusalén, Pedro ya no comía con los gentiles. O sea, con los cristianos gentiles, que no eran judíos. ¿Y qué hacía Pedro? Se retraía. Esto significa que simuladamente Pedro como que dejaba de estar con ellos para estar con los judíos cristianos. ¿Por qué es tan grave? ¿Por qué los comentaristas dicen que es algo grave? Es porque, y esto vamos a tocar varios puntos, porque en ese contexto el comer con un gentil era bastante malo para un judío. En esa época era un conflicto. En Corintios 11 se menciona también una segregación que estaban haciendo los hermanos, pero ellos lo hacían por riqueza. Cuando tengan tiempo lo leen. Hermanos estaban en la iglesia y cuando se hacía la cena del Señor, se separaban de los pobres. Porque los hermanos hacían sus ágapes, su cena del Señor, y entonces los ricos estaban de un lado y los pobres de otro lado. Y Pablo le llama la atención y le dice, oye, ¿qué pasa? Esto no es así. Pero ahora, ¿qué está sucediendo aquí? Ahora hay una segregación, pero racista.
Están judíos cristianos y gentiles cristianos. Aquí la separación es de carácter racista. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué los judíos no aceptan a los gentiles? Bueno, hay bastantes motivos. ¿O por qué no comen con los gentiles? Hay bastantes motivos. El primer motivo que es una orden del Antiguo Testamento que Dios le dio al pueblo judío. Levítico 11, Dios da una lista de ciertos animales que se pueden comer y ciertos animales que se pueden comer. Animales limpios como animales inmundos. Yo creo que ustedes han visto eso, ¿cierto? Dios le da esa lista. ¿Por qué Dios da esa lista? Incluso está el cerdo como un animal inmundo. ¿Saben eso, cierto? Nosotros nos podemos hacer la pregunta, ¿el cerdo se podrá comer, sí o no? Entonces, le voy a dar un comentario de la Biblia reformada. Porque yo sé que muchos, como yo, también tenían la idea de que Dios no permitió que se comieran ciertos animales por cuestiones de salud. Y tiene sentido. Pero más que nada, Dios, aparte de eso, estaba buscando la santidad, una separación de un pueblo. Les comento lo que dice Sproul, que creo que fue el que escribió esto. La santidad está asociada con Dios. Esto es con referente a la lista de animales que se podían comer y los que no. Todo era buscando la santidad. Ahora escuchen lo que dice. La santidad está asociada con Dios porque solo Él es inherentemente santo. En el otro extremo está la inmundicia, asociada con fuerzas opuestas a Dios. Estar en la presencia de Dios requiere que una persona sea santa. El pecado lo hace ser ritualmente impuro y significa que no puede acercarse a Dios. Cualquiera que es impuro o que ha estado en contacto con la inmundicia debe abstenerse de la adoración pública hasta que sea limpiado. Debido a que la santidad está vinculada a Dios, está asociada con la perfección y la vida. La falta de pureza, en marcado contraste, está vinculada al caos y la muerte. Las criaturas normales y sanas están limpias, pero las criaturas, anormales o enfermas, y particularmente los cadáveres, son impuros. Las anormalidades que sugieren o que pueden conducir a la muerte son marcas de impureza. La vida y la muerte no deben mezclarse, por lo tanto, lo inmundo nunca debe entrar a la presencia de Dios. Continúo diciéndole, mire. Moisés instituye a los israelitas con respecto a los principios de limpieza, mostrándoles que, aunque todos los cadáveres son inmundos, algunas criaturas perfectamente sanas también son inmundas, en un sentido más suave y por lo tanto no deben ser comidas. Aunque algunos de los animales prohibidos plantearon una posible amenaza para la salud, por ejemplo el cerdo, porque era portador de triconosis, la clasificación de lo inmundo no se basa en motivos de salud. Más bien, el principio enseña verdades morales y espirituales básicas. Los animales carnívoros, esto es importante que lo entiendan, miren, los animales carnívoros y las aves de rapiña comen carne con sangre, algo prohibido para los seres humanos. Tales animales también entran en contacto con los cadáveres, que son sucios. Las criaturas limpias aquí simbolizan a los israelitas, mientras que los animales inmundos simbolizan a los gentiles. Les resumo. ¿Qué está diciendo Dios? Dios quiso apartar un pueblo único. Un pueblo que sea santo, que no tenga nada que ver con muerte. Porque también tenemos que entender que Dios es pro vida. Dios dice que para la sangre también para Dios era importante, que la vida física de una persona estaba en la sangre, que no se podía derramar sangre. La mayoría de estos animales eran carnívoros y están en contacto con los cadáveres. Por eso también Dios prohíbe eso. Pero entonces la prohibición de estos animales tiene más que nada que ver con la santidad de Dios y no con otra cosa. Un ejemplo que tenemos nosotros es hoy en día la Cena del Señor. Yo le preguntaría a ustedes, ¿puede cualquier persona tomar la Cena del Señor? Cualquiera en su sentido común como cristiano dice, no puede. Un hombre le preguntó a Sproul, ¿por qué en la Cena del Señor no se toma una Coca-Cola y un pan diferente al que ustedes toman sin levadura? Simplemente porque Dios consagró el vino y consagró el pan. Por eso es que tenemos que hacerlo así. Y lo mismo pasa allí en Israel. Dios consagró en ese tiempo esos alimentos para que fueran un pueblo apartado. Igual nosotros tenemos el pan y el vino que Dios consagró para que nosotros seamos un pueblo apartado. ¿Sí me entienden la idea, verdad? Sí. Yo espero que sí. Entonces, estos eran uno de los motivos por los cuales
los judíos no querían acercarse o comer con los gentiles. Era porque la ley lo decía. Hay otro motivo, y existen restricciones de hechura humanas pasadas de generación en generación. Ahora el humano mete también su mano allí. Estaban esas ordenanzas de Levítico, pero también ahora había mandato de hombre. Mandato de hombre que decía, si un gentil mató un animal y él lo vendía en la carnicería, no lo compren. Eso era un mandato humano que los ancianos fueron introduciendo. También ellos tenían una interpretación de ley de la pureza, que decía que si un gentil toca algo, ellos tampoco podían tocarla. Un ejemplo de eso está con la mujer samaritana. La mujer samaritana, cuando ve a Jesucristo y Cristo le pide agua, ¿qué es lo que le dice ella a Jesucristo? ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, siendo yo que soy samaritana? Y judío y samaritana no se llevaban. Eso es un ejemplo también de los motivos por los cuales los judíos cristianos y cristianos gentiles no se trataban. También tenemos lo que pasó el mismo Pedro cuando tiene un éxtasis y ve que los animales bajan por un lienzo y él va y se reúne con Cornelio, si no me equivoco que es el nombre, y Cornelio lo manda a buscar. ¿Y qué le dice Pedro? Tú sabes cuán abominable es para un judío entrar en la casa de un gentil. O sea, imagínense también todo lo que tienen ellos. Otro motivo es tradiciones de los ancianos. Hay muchos ejemplos también en la escritura, como lavarse las manos. Esto era una tradición. Las razones de que los fariseos le decían a los discípulos de Cristo, al mismo Cristo, ¿por qué tu discípulo no se lava la mano? No tenía nada que ver con higiene. Era porque ellos trataban de evitar tomar algo que tuviera contacto con los gentiles. Eso era. Pero no era nada sanitario. Voy a hacer un paréntesis aquí para también dejar claro qué podemos comer y qué no. Obviamente había muchos motivos que los judíos cristianos, tenemos que entender esto, los judíos, esa era su tradición. Ellos se están convirtiendo al cristianismo, pero ellos toda su vida fue alrededor de lo que Dios decía. Quizás malinterpretaron muchas cosas porque Dios no estaba buscando eso. Hay un ejemplo en la Biblia donde Dios le dice, fariseos hipócritas, ustedes cuelan el mosquito y tragan el camello. No sé si ustedes han visto la interpretación de lo que significa eso. ¿Qué significa eso? Ustedes hacen todo lo posible. El mosquito era el animal más pequeño de la lista de animales impuros e inmundos. Entonces, ¿ellos qué hacían? Colaban el mosquito, pero tragaban el camello, que era el animal más grande inmundo. Como que ustedes se preocupan por cosas pequeñas y se están olvidando de lo más importante. Eso era el sentido. Hay muchas cosas que los hombres hacen, pero no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. Pablo también lo menciona en Corintios. Tú puedes hacer muchas cosas, puedes retraerte, irte para la montaña y puedes hacer ayuno. Y dice que esto tiene culto favorable en cuanto a un trato duro al cuerpo. Pero contra los apetitos de la carne eso no va a pasar nada. Tú puedes hacer muchas cosas, pero tú necesitas un poder que cambie de un león a una oveja. Y por comer, eso no te va a llevar a ser más sano. Vamos a leer Marcos 7:19. Si quieren me ayudan ustedes, por favor. Marcos 7:19, el que lo tenga lo lee. Y una persona que busque 1 Corintios 10:25. Marcos 7:19. Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Eso decía, siendo limpios todos los alimentos. Lo tienen todos, siguieron a Karil. Dice que esto decía para hacer ¿qué? Limpios todos los alimentos. Oye, Cristo, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Le preguntaron. Esto era una tradición de los ancianos. ¿Por qué no se lavan las manos? Y Cristo dice, bueno, porque ellos le estaban buscando un enfoque espiritual. Ya, lo que entra al hombre va al vientre y después va a la letrina. Nosotros los venezolanos le decimos poseta. Lo que entra al vientre, lo que el hombre come lo que entra al hombre va al vientre y después va a la poseta, a la letrina. Eso es lo que está diciendo Cristo. ¿Qué puede dañar eso al hombre? Nada. ¿Qué es lo que puede dañar el hombre? Lo que sale de su corazón.
adulterio, fornicación, egoísmo. Eso es lo que daña al hombre, los alimentos no. Y más aún añaden en ese versículo, y esto decía Cristo, ¿para qué? Hacer limpios todos los alimentos. Primera de Corintios 10:25, ¿qué dice? Habla de la carnicería, creo. De todo lo que se vende en la carnicería, comer sin preguntar nada por motivo de conciencia. Ahí la segunda oración dice que por motivo de conciencia, ese tema no lo vamos a tocar ahorita, pero Pablo está diciendo, chamo, todo lo que ustedes puedan ver en la carnicería, cómprenlo. Un ídolo nada es. Muchas personas se retraían porque decían, no, esa carne puede ser sacrificada a los ídolos y no puede comértela. Y Pablo dice, todo lo que vendes en la carnicería, cómpralo. Eso no afecta a tu vida espiritual. Así yo creo que con estos versículos podemos entender que podemos comer cerdo. Yo creo que esa es una conclusión y podemos entender eso. Podemos comer cosas de esas. Le voy a agregar también lo que vivió Pedro. Pedro dice que vivió un éxtasis y tuvo hambre. Y dice que se le bajó un lienzo y sobre ese lienzo había muchos animales. ¿Y qué le dice el Señor? Y entre esos animales estaban animales que ellos consideraban impuros. ¿Y qué le dice el Señor? Pedro, mata y come. ¿Y qué vale la respuesta de Pedro? Señor, no, yo soy judío. Nunca ha entrado en mi boca cosa impura. ¿Y qué le dice el Señor? Lo que yo limpio no lo llames tú común. No lo llames tú impuro. ¿Qué entendió Pedro? El fin de esas tradiciones o esa ley judía en cuanto a la carne, y también entendió, porque eso era otra enseñanza, que los gentiles también iban a participar a la salvación. Esas dos enseñanzas se ven ahí. Entonces, Pedro tiene el conocimiento, hermano, porque sí lo tiene, de que los alimentos nada hacen y de que los gentiles también iban a ser introducidos en la salvación de Cristo. Ya. La ley y la ceremonia que hacían los judíos era sombra de lo que había de venir, que es Cristo. Porque Cristo cumple todas estas cosas. La ley de las ordenanzas también han sido clavadas con Cristo. En Cristo la pared que separaba a los gentiles con judíos, dice la Biblia, que fue derrumbada. Ahora no hay dos pueblos, es uno solo. Y esa pared que fue derrumbada no va a ser construida otra vez. Así que si aquí hay dispensacionalistas, no van a volver los cultos judíos. Podrán los judíos volver a crear su templo y hacer sacrificios, pero la Biblia dice que no. Ya ahora somos un solo pueblo. Tanto judíos como gentiles que somos nosotros, el llamado es el mismo, arrepentirse y creer en Cristo. Entonces, conociendo esto, ¿qué pasó con Pedro? O sea, ya sabemos que hay una tradición o una cultura judía en Pedro y en varios judíos que se están convirtiendo al cristianismo. Pero Pedro sabía todas estas cosas, entonces, ¿qué pasó con Pedro? Porque Pedro se retraía cuando veía esto, hermano, si a él especialmente se le dio una revelación que lo que Dios limpió no lo puede llamar el común. El texto dice, vayamos otra vez, ahí lo perdí. Bueno, vamos a Gálatas. Dice pues, antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, y aquí en otras versiones, comía, dice que acostumbraba a comer con los gentiles. O sea, Pedro cuando no estaban los judíos cristianos, se juntaba con los gentiles y era habitual para él estar con ellos. Pero cuando venían, pero después que vinieron, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, los que venían de Jerusalén, esos judíos cristianos, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Pablo nota su comportamiento y Pedro no está siendo consistente con lo que dice y con lo que él sabe que Dios le reveló. Pedro estaba actuando contrario a la visión que recibió, ¿cierto? Y que él mismo apoyó, porque él después que tiene la visión, él va y se acerca a los líderes también, Pedro, estoy hablando de Pedro, va y se acerca a los líderes cristianos y él dice, ¿saben qué? No hay separación, para los gentiles también hay salvación. O sea, Pedro tiene la visión y él va y le dice a los líderes, hay salvación para los gentiles también. Cuando Pedro se retrae y no come con los gentiles cristianos,
no está siendo obediente a la visión que fue especial para él. Pedro estaba actuando también contrario a lo acordado en Jerusalén. ¿Qué fue lo acordado en Jerusalén? En Hechos 15 parece que hubo un concilio, y este concilio que se llevó a cabo, ¿qué vamos a hacer con los gentiles que se están convirtiendo a Dios? ¿Sabes qué dijo Pedro cuando se levantó? No pongáis sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni ustedes ni vuestros padres han podido llevar, sino antes bien creemos que por la gracia de Dios seremos salvos. Eso lo dijo Pedro. O sea, Pedro se levantó y dijo, ¿por qué quieren judaizar a los gentiles? Y Jacobo también se levanta y dice, no fastidien o no inquieten a los gentiles que se están convirtiendo a Dios. Entonces Pedro, al no comer con los gentiles, cuando venían los judíos, estaba siendo un hipócrita y no estaba estaba actuando contrario a la visión y contrario al concilio, a lo que él mismo se puso de acuerdo. La integridad de Pedro estaba siendo violada. Lo que se acordó por medio de los gentiles también estaba siendo violada. Lo que hacía Pedro ponía en juego la definición del evangelio. ¿Por qué? Porque muchos podrían decir, entonces tenemos que judaizarnos, entonces tenemos que ser judíos para poder agradar al líder de la iglesia de Jerusalén, a Pedro. Entonces sí tenemos que circuncidarnos. En el versículo, ¿por qué Pedro hace todas estas cosas? Bueno, ¿sabes qué dice el versículo? Terminando la oración del versículo 12. Porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Ese era el motivo por el cual Pedro estaba haciendo eso. Tenía miedo de los hermanos. Pedro tenía el conocimiento. O sea, su forma de pensar no era mala, porque él sabía que los gentiles tenían la oportunidad de salvación. Porque ¿qué hacía él? Comía con ellos. Pero cuando venían los judíos cristianos, se retraía. El conocimiento lo tenía, pero no actuaba conforme a ese conocimiento. Tenía miedo. Ahora la pregunta que podemos hacer, ¿hasta dónde te lleva el temor a pecar? Pedro ha pasado muchas cosas y me sorprende esto de Pedro. El miedo lleva a pecar. Pedro le dice a Jesucristo, Señor, quiero descender y caminar sobre el agua. Y dice que descendió y caminó. Y cuando tuvo miedo, empezó a hundirse. Desconfió de Dios. El miedo lo llevó a desconfiar de Dios. Por miedo, Pedro niega a Cristo también, 3 veces. Oye, tú eres el que te la pasaba con Cristo. No, yo no soy. Y ahora por miedo está negando el evangelio también. Y aquí ya Cristo estaba resucitado y ya Pedro era un líder de la iglesia cristiana. Ya están notando de por qué era un asunto bastante grave. Ahora por temor Pedro niega el evangelio. El temor llevó a Pedro a faltar a su integridad como un líder cristiano. También se puede notar que Pedro estaba buscando el agrado de los hombres. Y Pablo dice que si tú buscas agradar a los hombres, no deberías ser un siervo de Cristo. Mire, este comentario me gustó muchísimo y esto se va a aplicar a nuestra vida. Pedro estaba diciendo, para que mis hermanos cristianos judíos no se molesten, prefiero sacrificar a Dios. No importa el evangelio, no importa esto, no importa la unidad de la iglesia. Prefiero que Dios se ofenda y que no se ofendan mis hermanos. Porque él lo que quería era agradar a los judíos. Él no quería ver que los judíos lo vieran comiendo con los cristianos gentiles, porque no sé, me imagino, por miedo dice la Biblia, pero quizás porque quería encajar entre ellos esos judíos, porque eso era una tradición para ellos. Pero es horrible hacer eso por miedo. Es horrible que el miedo nos lleve a pecar. Por miedo de que, quizás no predico porque me da miedo. Y a la final es un mandato de Dios, terminas pecando. Entonces, el temor llevó a Pedro a romper su lealtad con Dios. Y si nosotros también tenemos miedo, también vamos a hacer lo mismo. El temor no va a llevar a nosotros a romper la fidelidad que le tenemos a Dios. Para caer bien a los judíos, Pedro despreció a sus hermanos gentiles, que eran cristianos también. Despreció a los gentiles que con él comía también. O sea, Pedro estaba bastante mal. Miren, hay un comentario que dice que el perfecto amor, está en la Biblia, el perfecto amor echa que fuera el temor. ¿Cierto? ¿Lo han leído? De modo que tenemos que experimentar eso de cerca para que te importe Dios más que a los hombres. Entonces un comentarista dice, pero el temor
Invirtiendo esta frase, el temor también echa fuera el amor. ¿Qué significa esto? Él da un ejemplo, él dice, la gente por miedo, las personas por miedo hacen cosas horribles. Aquí Pedro por miedo está negando el evangelio. Y él da un ejemplo, es como que si en un barco hubieran 100 salvavidas, 100 botes salvavidas y el barco hubieran millones de personas. El miedo te va a llevar a ser a ti egoísta. ¿Por qué? Porque tú vas a preferir salvarte de ti y tú vas a perder el amor hacia tu prójimo. Eso lo hace el miedo. Cuando Pedro sintió miedo, negó a Jesucristo. Como que si negar a Cristo fuera mejor que amar a Cristo. El temor no vuelve egoísta. Hermano, tenemos entonces, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Bastante grave lo que estaba haciendo Pedro. Continuamos con el 13. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. ¿Qué tenemos como consecuencia de lo que estaba haciendo Pedro? Algo bastante malo. Estaba arrastrando también a varios hermanos más. Fue una contaminación lo que estaba haciendo Pedro. Ahora los judíos también lo estaban haciendo. Varios hermanos estaban haciendo lo mismo que Pedro. Había segregación racista. Habían cristianos judíos y cristianos gentiles. Pero hay un comentario aquí que hace Pablo y dice, de tal manera que aún Bernabé también fue arrastrado con él. Y fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Un comentario con referente a lo que es la hipocresía. Les digo, la hipocresía ocurre cuando una persona desarrolla prácticas externas que contradicen tus creencias internas, que llevan a dar falsa impresión. La dicotomía que sentía Pedro entre su teoría y la práctica constituyó la hipocresía, ya que Pedro y los demás actuaron contrarios a lo que ellos consideraban correcto. Pablo también se sorprende de Bernabé. ¿Por qué? Porque Bernabé fue el que introdujo a Pablo a la iglesia cristiana. Fue Bernabé que dio como que a los judíos cristianos, oye, este es Pablo, Dios lo está convirtiendo. Y Bernabé fue la ayuda de Pablo en ese momento. Bernabé fue el que buscó a Pablo para que lo ayudara a predicar a los gentiles. Bernabé también estaba en el concilio, hermano, apoyando a Pablo y la predicación de los gentiles. O sea, es como que Pablo esté diciendo, Bernabé, tú también, chamo. O sea, Pedro, yo puedo entender que es el líder de la iglesia de Jerusalén. Pero Bernabé, tú estabas conmigo en todo este proceso. ¿Cómo es posible que tú también seas arrastrado en eso que está sintiendo Pedro? Bernabé, de verdad, como que Pablo está diciendo, ¿realmente será que es el fin de la iglesia cristiana? Yo noto eso en los comentarios de Pablo hacia Gálatas. O sea, está arrastrándose a Pedro. Pero tú también, Bernabé, que tú deberías apoyarme. Era mi acompañante en cuanto a la predicación a los gentiles. Lo que estaba pasando por eso era bastante grave. Continuamos con el versículo 14, dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizarse? Nosotros tenemos el evangelio como teoría. Y es bueno, nosotros sabemos lo que es el evangelio. Pero ¿sabe qué produce el evangelio? Que nuestros actos también cambian. Yo puedo decir, ok, creo en Cristo, pero si mis actos no adornan eso, entonces estoy siendo también un hipócrita, ¿cierto? Si yo digo, ok, la salvación es para todos, y yo solamente les predico a los venezolanos, y creo que los chilenos no merecen salvación, sería un hipócrita. Entonces, no solamente tener la teoría, sino vivir de acuerdo también a lo que Dios está estableciendo. Pedro estaba cayendo en una maldad gigantísima. Estaba siendo un hipócrita. Pedro estaba comprometiendo el evangelio con su práctica. Si la teoría y la práctica no son congruentes, es una hipocresía.
Miren, y yo sé que todos caemos en esto, ¿sabe por qué? Porque el Evangelio, más aún, lo voy a decir, nosotros la mayoría de aquí somos reformados. ¿Y en qué se consiste la doctrina reformada? Es que no somos salvos por obras y que somos salvos por la gracia de Dios, ¿cierto? Creemos en la predestinación, que fue Dios quien nos buscó a nosotros. Creemos en que vamos a perseverar por Dios. Y toda esta doctrina, ¿saben con qué tienen que ver? En que nosotros seamos humildes. Pero los reformados no somos tan humildes. Y eso también es ser hipócrita, porque nosotros somos reformados y tenemos conocimiento en doctrina, ciertamente, pero nosotros a veces despreciamos a otros hermanos. Y eso también es ser hipócrita. No vivimos conforme a lo que Dios demanda. El Evangelio tiene que llevarnos a ser humildes. A veces tampoco somos humildes y también no estamos siendo hipócritas cuando no nos comportamos con humildad. En el sermón de Juan se mencionó acerca de eso. Se mencionó acerca de que nosotros a veces nos gloriamos por tener cosas y nos gloriamos porque sabemos más. Y chamo, el Evangelio no es así. El Evangelio más bien nos debería llevar a ser humildes, que todo lo que tenemos es un regalo. Y cada vez que no actuamos conforme a lo que somos, porque una persona que tiene el Evangelio va a entender que el hombre está en miseria, que es un pecador y que merece el infierno. Y si Dios te salva, ¿de qué te puedes gloriar? Se mencionó una vez también aquí lo que dice en Corintios, de que no hay aquí personas importantes, como para que pueda decir, yo soy salvo por mi inteligencia o por mi sabiduría, no, sino que lo débil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para salvarnos. ¿Y con qué finalidad? Para que nadie se gloríe. Entonces, si nosotros no vivimos de acuerdo a esa verdad, que yo sé que nos está pasando a la mayoría aquí, por lo menos a mí me pasa, estamos también siendo una persona hipócrita. Nuestras vidas no pueden ser así, sino tienen que vivir en armonía con lo que creemos, porque si no vamos a caer en el mismo error. Dice así, hermano, para finalizar y para sacar una conclusión. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de lo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives y comes como los gentiles y no como judíos, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizarse? Conclusión, tengo varios temas para concluir. La misma pregunta que nos dio el texto se la hacemos nosotros. ¿Hasta dónde te puede llevar a ti el temor a pecar? Por temor prefieres agradar al mundo y no predicarle el Evangelio. Esto me pasa muchísimo a mí, que uno está con personas que no creen en Cristo y tú no le hablas de Cristo por temor para que ellos no te vayan a rechazar. Esto pasa muchísimo, a mí me pasa. O por temor también estás viendo un hermano en la iglesia. Esto pasa con las personas que no conocen a Cristo, pero aquí mismo en la iglesia. Por temor tú no le hablas la maldad, no exhorta a tu hermano que tú estás viendo con maldad. También me pasa muchísimo. Tú puedes ver un hermano que está actuando mal y tú no le dices nada. ¿Por qué? Por temor, porque piensas que él se puede molestar contigo y hace lo mismo que hace Pedro. Desprecia a Dios, pero que mi hermano quede feliz conmigo. Y no está bien, porque también la iglesia reformada, ¿en qué se basa la iglesia reformada? En que nosotros debemos aplicar disciplina. Y la disciplina es, ve, y si tu hermano está pecando, ve y dile cuál es su problema. Si no te escucha, busca otro hermano. Si con los dos hermanos no te escucha, ve y díselo a la iglesia. Esa disciplina se tiene que poner en práctica. Si queremos crecer como iglesia, tenemos que poner en práctica eso, exhortar al hermano. Hermano, yo estoy viendo que tú estás actuando muy egoísta, o estoy viendo que tú estás muy soberbio. Sé que quizá no vamos a responder humilde, pero hay que ponerla en práctica. También la humildad. Para cuando un hermano te diga una cosa mala, por lo menos lo analice y busque arrepentir. Ya. Otra conclusión. Pedro tenía conocimiento, pero no actuaba conforme a ese conocimiento. No pasa mucho eso también en nosotros, que no vivimos conforme al Evangelio. Muchos lo hacen por voluntad propia, que conocen lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. Pero también hay una verdad, que también me pasa a mí, que yo tengo mucho, el conocimiento de cómo comportarme lo tengo,
pero a veces no lo pongo en práctica, pero es porque no puedo. Yo quisiera dejar de ser egoísta, envidioso, lujurioso, y de verdad yo no quiero ser así, pero en el momento hay más deseo de hacer lo malo que de obedecer a Dios. Y yo tengo el conocimiento, sé que tengo que comportarme de una manera, y yo quisiera no pecar. Mi conocimiento está, pero el hacerlo es muy difícil a veces. Paul Washer decía, tengo más conocimiento del que quiero tener. ¿Qué es lo que quería Paul Washer cuando volvió una vez? Poder. Que haya un poder que transforme, que no me ayude a portarme mal. Eso es lo que yo quiero. O yo tengo el conocimiento, yo sé que no debo pecar, pero aún así pecamos. Entonces, ¿qué es lo que estaba hablando Paul Washer en ese tiempo? Un poder que me cambie. Yo soy áspero con mi esposa, quisiera, y yo sé que ser áspero con la esposa es malo porque Dios lo prohíbe, pero aún así lo sigo siendo. Oremos porque el poder de Dios nos transforma, porque está el conocimiento y sabemos cómo tenemos que comportarnos, pero no lo hacemos. Otra conclusión: nuestras vidas andan de acuerdo a lo que creemos o somos hipócritas. Pues por todos lados de la Escritura dice que nosotros estamos en miseria. Entonces, si estamos en miseria, ya lo había dicho antes, comportémonos con humildad. Y la última conclusión para terminar: todas las vidas importan, hermano. No puede haber segregación. Gracias a Dios, yo creo que todos estamos en un nivel económico, creo que todos parejitos, pero si algunos llegan a ser aquí millonarios, no haga segregación con otros hermanos. Aquí tenemos también diferentes, tenemos Venezuela, Ecuador, Paraguay, creo que es la hermana Celeste. También tenemos que esforzarnos por no segregarnos con otros. Están los chilenos también. Todos, según la Escritura, somos un cuerpo. Eso también no podemos caer en eso. Hermano, y yo leo la Escritura y yo trato de darle aplicaciones hoy día, porque estos problemas se van a seguir presentando. Y si vamos a vivir conforme a la Escritura, tenemos que analizarlo. Analizar los sermones, analizar la Escritura. Yo sé que esto no va a ser de un día para otro o de meses para otro, esto va a costar tiempo, pero si todos somos constantes en obedecer a Dios, va a ser mejor que tener un templo, hermano, pero que cada uno aquí tengamos una mente, una unidad doctrinal, que tengamos distintivo de la iglesia, eso nos va a bendecir mucho. Y quizás no vamos a tener templo, pero para mí va a ser una iglesia bastante buena. Listo, hermano. Esa es la predicación hoy de Gálatas del 11 al 14. Espero que Dios nos bendiga. Oremos para finalizar y después pasa el hermano Juan a finalizar. Señor, cuánta verdad hay en tu palabra. Hipocresía tenemos nosotros. Pero yo te clamo por poder, mi Señor. Como quisiera no ser más hipócrita. Como quisiera ser humilde y vivir conforme a tu verdad. Yo quiero, mi Señor, tengo el conocimiento, pero a veces mis actos te niegan a ti, niegan el Evangelio. Por eso oro para que me cambie y cambie a mis hermanos, mi Señor. Ayúdanos que nuestro comportamiento adorne el Evangelio, mi Señor. Y que no puedan decir, mira cómo se comporta ese cristiano. No, ayúdanos a que seamos congruentes con lo que creemos. A caminar, que las personas que cuando nos vean no puedan negar que somos seguidores de Cristo. También ayúdanos a mantener o a preocuparnos por la unidad de la iglesia, mi Señor. Amar a cada hermano como un miembro de tu cuerpo, que cada hermano también es importante. Te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Bendícenos, perdona todas nuestras maldades. Amén.